capítulo 24 y verso 1. Leeremos, hermanos, los versículos 1 al 8. Gloria a Dios. Mateo 24, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Gloria Señor. Quiero ministrar, hermanos, acerca de esta palabra de esperanza, amén, aunque no pareciera, y ánimo de Jesucristo, quien dijo a sus discípulos: mirad que no os turbéis. Amén, mirad que no os turbéis. Oremos. Gracias, poderoso Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Ministra, Señor, le pedimos, habla, estamos atentos, Señor, a tu voz. Denos, Señor, esa confianza, Dios, esa fuerza para poder seguir adelante, colaborando contigo en la cosecha y edificando, Señor, esta preciosa iglesia, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Las frases, los tiempos finales, el tiempo del fin y los días postreros son referencias al final de la época de la iglesia, la cual comenzó en el día de Pentecostés y terminará con el arrebatamiento de la iglesia, lo que llamamos también la segunda venida o el rapto, cuando llega Jesús con voz de trompeta, amén, y arrebato o lleva a la iglesia al cielo para estar con él. Dice la palabra 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el fundamento bíblico para el arrebatamiento, amén, la promesa de Jesús de volver por su iglesia. Estas frases, los posteriores días o tiempos del fin o tiempos finales, han sido usados desde el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro declaró que la profecía del profeta Joel del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne se cumplió en ese día. Amén. Y él dijo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y él dijo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. Amén. Entonces Pedro dijo: ahora se está cumpliendo esa profecía. Amén. De derramamiento del Espíritu Santo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y todavía vemos, hermanos, que se está derramando el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Todavía hemos recibido y estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Aquí hay muchos testigos. Gloria a Dios. En el último siglo,
la tecnología ha avanzado de manera exponencial, transformando nuestro mundo en las áreas de la informática, la estructura política global, la manera que viajamos, medicina, ciencia, el desarrollo militar y también, más importante, la disponibilidad y acceso inmediato a la información que nos conecta globalmente. Amén. De verdad estamos conectados, hermanos, amén, en este mundo, globalmente. Recibimos noticias en tiempo real, amén, de una crisis política, de un desastre natural, de pandemias, guerras, disturbios civiles, accidentes, amén, y mucho más, amén, de cada rincón de nuestro mundo en tiempo real. En 1990 vimos por primera vez en este siglo una guerra en tiempo real, amén. La guerra del Golfo fue televisado, amén, y vimos los primeros cohetes, las armas, el primer ataque, amén, en ese momento los Estados Unidos en vivo, una guerra al otro lado del globo, gloria a Dios. Entonces, también viene con esta información o acceso a información en tiempo real, también viene el temor, la ansiedad, la incertidumbre, son emociones que tenemos que manejar en estos tiempos. Gloria a Dios. Jesús sabía que estos acontecimientos de actualidad presentarían un gran reto y fuente de estrés para los cristianos. Sin embargo, hermanos, tenemos que seguir edificando la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que seguir fieles, sirviendo al Señor y cumpliendo nuestra misión como iglesias. ¿Cuáles eran las preguntas que hicieron a Jesús? Primero, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí está la pregunta, amén, la gran incógnita. ¿Cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Amén. O sea, lo que nosotros ahora sí llamamos los tiempos postreros, amén, los tiempos finales, porque vemos tantas señales, tantas profecías cumplidas, amén. Nosotros sí creemos, yo creo que estamos en el tiempo del fin, amén. Jesús viene pronto, es mi convicción, gloria a Dios. Las respuestas dadas por Jesús, sin embargo, provocó temor y ansiedad en sus discípulos, amén, porque así respondió a las preguntas, a las tres. Él dijo, el templo será derribado. Imagínense, amén, si un profeta se para aquí hoy y dice, Dios, así dice Jehová, amén, como comienzan a veces las profecías. Así ha dicho Jehová, o así dice Jehová, este templo será derribado. ¿Cómo se sentirían? Amén, en shock, ¿verdad? Gloria a Dios, no puede ser, va a pasar esto. Amén, pero Jesús así dijo a sus discípulos, este templo será derribado. Además, muchos dirán, yo soy el Cristo, engañando a muchos. Habrán guerras, rumores de guerras, pestilencias, terremotos en diferentes lugares, hambre, nación contra nación. Y él dijo, para el colmo, y esto es solamente el principio de dolores. Amén, gloria al Señor. No fue muy animador las palabras, amén, de Jesús. Gloria al Señor. Pareciera que estaba desanimando. Amén. Hermanos, sí. Podemos tomar esta misma lista, podemos aplicarla al día presente. Amén. Estamos viviendo, hermanos, estos mismos sucesos hoy en día. Gloria a Dios. Pestilencia, pandemia, desastre natural. ¿Cuántos están siguiendo la historia o las noticias de California? Miles y miles de personas están a punto de evacuar del área donde están los incendios. Amén. El desastre natural está ocurriendo y nosotros lo vemos minuto a minuto. Amén. En la noticia podemos seguir eso. Pero ¿cuáles eran las palabras de esperanza de Jesús? Él dijo, mirad que no os turbéis. Amén. No se turben, dijo Jesús. Amén. No se turben, tranquilos, con una calma, gloria al Señor, una confianza. ¿Cómo es posible que Él acabe de decir esta lista tan larga
de acontecimientos, amén, y problemas en el mundo que los iba a afectar, y él dijo, ahora no se preocupen. Amén. Tranquilos, gloria a Dios, no se turben por esto. ¿Qué significa turbar? Porque es muy interesante esta palabra, porque Jesús manda o pide o quiere, podemos decir, que tengamos este espíritu quieto y una actitud positiva en medio de toda esta confusión. Gloria a Dios. Turbar significa alterar o conmoverse el estado o curso natural de una cosa. Es sorprender o aturdir a uno, de modo que no acierte a hablar o a proseguir lo que estaba haciendo. Amén. Es cambiar curso, es detenerse, amén, por el temor. Es parar de hacer lo que uno debe de hacer porque uno está espantado, amén, porque uno siente inseguro, desconfiado, piensa, podemos decir, para aplicarlo un poco, que Dios no sabe lo que está pasando o no está en control, como algunos han reclamado. Amén. Y por eso se detienen, amén, entre una confusión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos? ¿Debemos de trabajar o no? ¿Debemos de trabajar para Dios o no? ¿Debemos de encerrarnos en nuestras casas y morir? Amén. A mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, o tenemos que seguir adelante como siempre, como solíamos hacer, como hizo Daniel, amén, cuando llegó el edicto del rey. ¿Qué dice la palabra? Como solía hacer Daniel, oró, abrió su ventana, él no cambió su rutina, gloria a Dios, él siguió fiel como siempre había hecho. Por eso Jesús dijo, amén, mirad, amén, que no se turben. ¿Por qué? Porque no cambien curso, amén, no cambia su rutina, gloria a Dios, no cambia dirección espiritual, solamente porque están pasando tantas cosas en nuestro mundo y también el ambiente espiritual. ¿Cuántos están, gloria a Dios? Sabiendo que sus seguidores verían la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén en unos pocos años, en 30 y pico de años, en el año 70 DC. Amén. Destruyeron el templo. Y como él dijo, no quedó piedra sobre piedra en las que estaban viendo. Solamente el fundamento quedó, que es lo que nosotros llamamos el muro de lamento en Jerusalén. Amén. Solamente quedó, esa es la fundación. Amén. Y se cumplió esa profecía. Y él sabía, Jesús sabía que en cada generación consecutiva vivirían tiempos estresantes. Jesús les enseñó esta actitud basada en las escrituras de los tiempos postreros. Amén. Hermanos, cuando se levantan falsos profetas, cuando vemos guerra, cuando hay hambre, pestilencia, ofensas, disturbios sociales, persecución y abundancia de iniquidad, recuerden las palabras de Jesús, no se turben, amén, no cambien curso, amén, manos a la obra, gloria a Dios, fieles, siguiendo, amén, a la misión y al propósito que Dios ha dado a la iglesia. Satanás le encantaría aterrorizarnos con estas circunstancias, distraernos de nuestra misión y propósito como cristianos. Pedro escuchó las palabras de ánimo por Jesús y dio este consejo a la iglesia primitiva. Segundo de Pedro 3, 11 al 13 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de lo material, hablando de los acontecimientos, hablando de los sucesos, amén, de la persecución. Él dijo, todo esto pasará, amén, todo esto pasará, sucederá y pasará. Pero él dijo, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué dijo Pedro? Sigue su curso, amén. Sigue caminando, gloria a Dios. Sigue aferrando a las promesas y a los principios de Dios. No cambia nada, amén. Él dijo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Un día, amén, Dios vendrá y Dios arreglará todo esto. Gloria al Señor. Un día Él hará justicia. Amén. Un día, gloria a Dios, esperamos esas promesas. Gloria al Señor. Y siguiendo, amén, viviendo una vida justa y piadosa. Gloria al Señor. Hermanos, estamos de paso en este mundo. Amén, estamos de paso en este mundo. Gloria al Señor. Y tan corto el tiempo que pasamos aquí. Amén, gloria a Dios. Yo estoy viendo y esperando otro tiempo. Amén, un tiempo en la eternidad. Amén. Esto temporal, dice la palabra, es temporáneo. Amén. Pasajero, viene y va. Amén. En un abrir y cerrar del ojo. Gloria a Dios. Uno parpadea y ya pasó. Amén. Pero la eternidad. Amén. El tiempo de justicia, el tiempo en los cielos con Dios es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Satanás atacará a la iglesia con falsa doctrina y engañando para pervertir nuestra perspectiva y nuestro discernimiento de los tiempos, afectando nuestro deseo de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Amén. Ahí está, hermanos, el peligro. Amén. De distraernos por estas cosas. Amén. De detenernos. Amén. De dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado y nos ha invitado a hacer, es colaborar con Él en la cosecha. Si detenemos, hermanos, entonces ya no estamos preparándonos a nosotros mismos para la venida de Jesucristo. Amén. Y no estamos extendiendo la invitación a otros. Amén. Nosotros no estaremos preparados y no podemos, amén, ganar a otros. No podemos ampliar y multiplicarnos. Amén. El reino no crecerá porque yo no estoy convencido. Gloria a Dios. No estoy esperando su venida. No estoy aferrado a las promesas de Dios. Entonces yo no estaré listo y no estoy trabajando para que otros estén listos. Yo no estoy diciendo Jesús viene, prepárense. Amén. Yo me estoy preparando, prepárate porque Jesús viene. Sálvese ahora, sálvese mientras pueda, gloria a Dios. Ya nosotros dejamos de hacer esas dos cosas tan importantes. Porque el enemigo engaña y pervierte nuestra perspectiva y nuestro discernimiento espiritual. La iglesia registra 4 de estas doctrinas falsas. Amén. Nombra 4 doctrinas falsas, muy claras. Y todavía las escuchamos en nuestro día. Amén. Primero dijeron, Jesucristo ya vino. Pablo refutó esta doctrina falsa que Jesús ya había regresado. Pablo exhortó a la iglesia en 2 Timoteo 2:15 diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. El contexto de esta exhortación era cuando Pablo descubrió la falsa doctrina de Himeneo y Fileto. Dice, su palabra carcomerá como gangrena. Amén. Como un cáncer. Amén. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de muchos. Amén. O de algunos, perdón. Tenemos que conocer la palabra, hermanos. Tenemos que entender la palabra. Tenemos que conocer la verdad para evitar ser engañados por falsa doctrina. Gloria al Señor. Jesucristo no ha venido todavía. Amén. No ha regresado para su iglesia. Gloria a Dios. Todavía Él está derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Todavía está perdonando los pecados por la sangre de Jesucristo que corrió en la cruz del Calvario. Todavía estamos bautizando en el nombre de Jesús. Amén. Todavía la iglesia está creciendo. Todavía Dios está preparando su novia. Amén. Él no ha venido todavía, gloria a Dios.
Jesús no ha regresado para su iglesia. Tenemos que creer esto, tenemos que esperar esto, tenemos que predicar la segunda venida de Jesús, porque la Biblia afirma esta preciosa doctrina. Dice la palabra, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Amén. Dice la palabra, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Amén. Y en aquel día Él volverá y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Amén. Esto no ha pasado todavía, gloria a Dios. Esta es la consolación, amén, y la esperanza de aquel que muere en la fe, aquel que muere en Cristo, de poder resucitar en gloria y victoria con Él en algún día. Gloria a Dios. La otra falsa doctrina es que Jesucristo no vendrá. Amén, no vendrá. Según de Pedro 3:3 diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos constaron equivocadamente que nada había cambiado, que Dios nunca había intervenido, amén, en los asuntos del hombre. Entonces, ¿cuál era la respuesta, amén, de Pedro a estas personas carnales, amén, diciendo que Dios no había hecho nada? Él dijo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Él les trae a memoria el juicio contra la tierra en los tiempos de Noé. Amén. Él dice, acuérdense, gloria a Dios, cómo Dios juzgó en los tiempos de Noé y solamente 8 personas fueron salvas por la gracia y la misericordia de Dios en el arca de Noé. Amén. 8 personas, gloria al Señor. Y esto era después de Noé había predicado 100 años. Amén. Viene el juicio, y llegó el día de juicio. Entonces, Pedro está comparando ese tiempo de juicio y cambio, amén, intervención divina con la venida del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y él dice, amén, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén, gloria a Dios. No podemos fijarnos, hermanos, que Jesús vino hace 2000 años y que como vino hace tanto tiempo no volverá la segunda vez. No, Pedro, no esté fijado en los días. Amén. Aférrense a la promesa que Él volverá nomás. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Amén. Él vendrá, gloria a Dios. Él volverá, gloria al Señor, con justicia. Amén. Y Él volverá para llevar a su iglesia a estar con Él, dice la palabra, por toda la eternidad. También estos mismos que burlaban es, pienso yo, un ataque satánico que perturba nuestras mentes y espíritus afectando nuestro deseo, como mencioné, hermanos, de prepararnos para la segunda venida de Jesús y también preparar a otros. Amén. Si yo no estoy convencido, si yo no soy fiel, amén, si he tirado la toalla, entonces no estoy motivado, hermanos, por compasión o por urgencia para salvar a otro. No seré salvo y no salvaré a otro.
Gloria a Dios. Cuídense, hermanos, de estos pensamientos diabólicos en estos tiempos difíciles. Que Jesucristo no viene. Jesús tarda su venida. Amén. Dice la palabra, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Jesús está dando una parábola, amén, de un trabajador que está trabajando fielmente en ausencia del administrador. Y dijo el siervo malo, mi Señor tarda en venir. Él no vuelve. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Cómo sabemos, hermanos, si no estamos esperando la venida del Señor Jesucristo? ¿Quién ha entendido la parábola? Amén. ¿Cuál es la respuesta? No estamos trabajando. No estamos trabajando. Él dijo, el siervo que dejó de trabajar es aquel que dejó de esperar la venida del administrador. Amén. El cristiano que no está trabajando es porque hemos dejado de esperar. Amén. Y velar la venida de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero Él volverá. Amén. Y que nos haya, hermanos, trabajando. Que nos encuentre, hermanos, trabajando fielmente, arduamente, gloria a Dios, apasionadamente en la cosecha, sabiendo que Él viene, gloria a Dios, por una iglesia lista, una iglesia trabajadora, una iglesia que está, hermanos, preocupados, amén, interesado en el negocio de nuestro Padre. Gloria a Dios. La verdad bíblica es que Jesucristo volverá para su iglesia. Este es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuándo volverá? No sabemos, ni atrevemos a decir, pero sí podemos pregonar con denuedo y confianza el mensaje de salvación. Amén. El mensaje de liberación, el mensaje de perdón de los pecados, el mensaje de restauración, diciendo Jesús viene pronto. Él está preparándose una novia. Él está preparándose para sí una iglesia sin mancha, sin arruga, llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Es hora, hermanos, de trabajar como nunca. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Él está usando el ejemplo del profeta Habacuc, quien reclamó a Dios. Amén. ¿Qué estaba viendo Habacuc? Injusticia, amenaza de los enemigos. Gloria a Dios. Estaban robando sus bienes. Amén. Había miseria y desesperación. Y Habacuc dijo a Dios, tú no ves nada. Eso es lo que le dijo. Dios, no ves, no haces nada. Amén. Pero él mantuvo su fe y dijo, voy a esperar la respuesta de Dios. Amén. Voy a esperar qué me dirá Dios. Y la respuesta aquí está repetida, aplicándola a la segunda venida de Jesucristo. Dijo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos de los que siguen adelante. Amén. Nosotros somos los que siguen, hermanos, trabajando. Nosotros somos los que siguen esperando la venida del Señor Jesucristo y edificando a su iglesia. Gloria a Dios. Dios, no reclaman a Dios los acontecimientos, ni porque no ha venido, ni porque no ha intervenido, ni porque no hace justicia. Amén. Él dijo, Él no tardará, Él vendrá.
Gloria a Dios. Él volverá para un pueblo fiel. Amén, que no ha vuelto atrás. Gloria a Dios. Como Él dijo, las manos al arado. Amén. Ni una mirada atrás. Gloria a Dios. Siguiendo el surco, siguiendo, sembrando, siguiendo. Amén, trabajando. Gloria a Dios. Ni una mirada atrás. Tenemos que rechazar, hermanos, cualquier doctrina acerca de la segunda venida del Señor que no tiene fundamento bíblico. Hay revelaciones y predicciones, abundan, amén. Han sido predicados desde los días de los apóstoles hasta ahora. En estos tiempos hay una abundancia también de opiniones, observaciones, aún declaraciones. Amén. Dirán, así es. Gloria a Dios. Identifiquen la bestia en cada líder mundial popular. Fijan fechas para la segunda venida de Jesús. Espantan a la gente con cada acuerdo en el Medio Oriente. Interpretan a los tratados entre naciones como señales. La Unión Europea, para darle una, amén, han cambiado los números y ya son 20 y pico y después son no sé cuántos y ahí vienen y cada vez tienen que cambiar su teoría, amén, gloria a Dios. En cuanto a las señales del tiempo de fin, no podemos mirar un acuerdo, ni un tratado, ni un líder popular político. Tenemos que mirar las escrituras, gloria al Señor, y tener nuestro fundamento en la palabra de Dios, gloria al Señor. Después llaman, amén, a ciertas computadoras la bestia, amén. Desde mi niñez, ya escuché en mi niñez, esta era la bestia. Después cambiaron a otra que era la bestia. Después ya van cuántas computadoras. Si ustedes han seguido estas profecías, amén, ya van una infinidad de computadores que dicen, no, esta es la bestia ahora. Amedrentan con el número 666. A escucharlo. Todavía el cristiano se marea, amén. Ni lo diga, hermano Wayne, 666. No, amén. ¿Qué hace eso? Nos paraliza. Amén, nos paraliza, nos distrae, hermanos, estas cosas. Dicen que el alineamiento de los planetas y los cambios climáticos son señales de su venida. Establecen fechas y ven patrones de números en versículos bíblicos para justificar sus caprichos y predicciones. Y así vienen y así van también los que engañan. Los que hacen dinero de esto, amén, de predecir, gloria a Dios, de decir a la iglesia qué va a pasar y cuándo va a pasar, cuando Jesús ya lo ha dicho, cuando el apóstol Pablo ya lo ha dicho, amén, cuando el apóstol Pedro ya lo ha dicho, amén. Ya está establecido lo que debe de hacer la iglesia. Cuando tenía algunos 16 años, un hermano, Edgar Whisenant, era ingeniero con NASA, también un estudiante, podemos decir, de la palabra, de la Biblia. Él hizo una predicción de rapto, del arrebatamiento de la iglesia, que ocurriría en 1988. Entre septiembre 11 y septiembre 13, 11 de septiembre y 13 de septiembre. También él publicó 2 libros. El libro más conocido era 88 razones, amén, por lo cual Jesús vendrá en 1988. Ya ustedes saben que ya pasó el año 88. Amén, gloria a Dios. Aquí estamos todavía. Amén. Él envió, amén, 300,000 copias gratis a todos los ministros de los Estados Unidos y a nivel mundial también. Él costeó eso. Él estaba convencido, eso sí, hay que darle eso. Él estaba bien convencido de su predicción. En total, 4.5 millones de copias o ejemplos fueron vendidos en las librerías. Y a nivel mundial, como repito, fue traducido el libro a otros idiomas y se esparció este libro por todo el mundo. Amén. Entonces él había dicho, solamente si hay un error en la Biblia, estoy equivocado. Amén. Él dijo, inclusive pondría su vida, amén, en esta verdad. Él estaría dispuesto a jugar su vida, amén. Dijo él.
en base a esta verdad. Y no pasó. Yo recuerdo preguntando a mi papá, papi, esto va a pasar. Y todos los hermanos querían hablar de eso en todos los cultos, y antes del culto, después del culto. Y tanto pastor y ministros se aferraron a esto. Y mira el versículo que usó y el acontecimiento que usó y el acuerdo y tratado y el hombre en la política, y así armaron tantas piezas. Y mi papá sabiamente me dijo, bueno, Wayne, dice, esperemos el 11 de septiembre a ver. Esperemos. Y si él viene, hay que estar listo. Amén. Y si estás listo, iremos con Jesús. Amén. Pero mientras tanto, él me dijo, vamos a trabajar. Mientras tanto, vamos a dar estudios. Mientras tanto, vamos a ganar almas. Amén. Mientras tanto, vamos a edificar la iglesia. Gloria a Dios. No pasó. Tal vez varios aquí pueden recordar viviendo en el tiempo de Y2K. Amén. Gloria a Dios. Y2K. Amén. De 1999 a 2000. Entonces supuestamente todas las computadoras se iban a paralizar, a pararse, a quemarse, a fundirse en ese día. A la medianoche. Amén. Un apagón global. Hambre. Amén. Pestilencia. Nos tocó en ese tiempo, en ese año, 1999, pasando 2000 un poco, entrando 2000 la gira misionera. Y recuerdo yendo a una iglesia y después del culto el pastor me llevó, solamente quería hablar de Y2K. Entonces me llevó a su sótano, tenía una sótano, era una casa en el norte, y cuando abrió la puerta del sótano y prendió la luz, primero lo que yo vi era combustible, tanques y tanques de combustible, y adivinen qué más. ¿Qué más? Papel higiénico. Papel higiénico. Para que vean, hermanos, las cosas no han cambiado. Amén. Hace 20 años él dijo, agarrando el papel, que ve esto, tú ves esto. Yo no sé qué quería hacer con el, sí, ese papel higiénico. ¿Tú ves esto? ¿Ah? ¿Qué es? Papel higiénico. No. Esto es dinero, me dijo. Cuando pasemos Y2K, esto va a comprar cosas, me dijo. Entonces tenía papel higiénico en una pared, y tenía conservas, y tenía combustible y lámpara de mecha. Estaba volviendo al pasado Entonces tenía tantas cosas, hay plantas eléctricas, y había llenado el sótano, estaba listo, armas y no sé qué más tenía ahí. Hermanos, pero vino y se fue, y aquí estamos todavía, y la iglesia sigue caminando, amén. La iglesia sigue marchando, gloria a Dios. La iglesia sigue creciendo. No podemos distraernos, hermanos, con cada acontecimiento, con cada suceso, con cada supuesta revelación o predicción. Sí sé, lo que tenemos que hacer es trabajar. Es lo que dijo Jesús, hay que trabajar. Pedro dijo, hay que trabajar. Pablo dijo, hay que trabajar. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo hablando a la iglesia, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Había hasta cartas falsificadas. Amén. Dijo como si fuera nuestra carta. Amén. No la hemos enviado, pero ahí estaba circulando cartas con información falsa, predicciones, revelaciones.
Amén. Y él dijo, hablando del día del Señor, amén, que está cerca, hermanos. Él dijo, no se mueven fácilmente, amén. No se turben, gloria a Dios. No cambien curso, gloria a Dios. Hagan lo que siempre han hecho, amén. Fieles sirviendo al Señor y fieles para traer a otros a redil, amén. Fieles para llamar y buscar y salvar lo que se ha perdido. Esas dos cosas, hermanos, es lo único que nos compete como iglesia. Gloria a Dios. Hablaron mucho de la persecución, del sufrimiento. Los del Nuevo Testamento, si había una generación que sufrió, era esa generación. Mucha persecución, cárceles, hermanos. Amén. Los primeros 300 años de la iglesia, cristianos quemados como antorchas vivas humanas, dados a las bestias, amén, como entretenimiento. Señor, los cristianos tirados al Coliseo. Si hablamos de persecución y sufrimiento, ellos lo pasaron. Amén. Mucho más que tal vez nosotros hemos experimentado o ni siquiera hemos oído en nuestra generación. Él dijo más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Son las palabras de ánimo del apóstol Pedro. Por tanto, no os adentréis por temor de ellos, ni os conturbéis. Obviamente, no cambien curso. Amén. No se desvían, no se distraigan, hermanos, por estas cosas, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria al Señor. Yo sé lo que está pasando, amén. Es horrible lo que vemos en nuestro entorno, pero yo soy hijo de Dios, amén. Y yo sé quién es Dios. Y yo sé que Él está edificando un reino, amén, que no es de este mundo. Gloria a Dios. Es un reino espiritual y se llama la iglesia del Señor Jesucristo, y Él moverá por ella cuando toca el tiempo. Gloria a Dios. Cuando llega la hora que solamente Él sabe, Él vendrá. Gloria a Dios, Él vendrá. Gloria a Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Amén. Para esto fuisteis llamados. Hemos sido llamados para esto, hermanos. Para trabajar para Dios y para sacrificar y para sufrir. Amén. Y también para aguantar la persecución si es necesario. Perseguimos fieles a nuestros puestos, amén. Como soldados, hermanos, en la batalla. No miremos atrás, no vamos a correr, gloria a Dios. Ahí viene el calor de la batalla, pero vamos a quedar peleando, amén. Vamos a quedar, como digo, defendiendo la causa. Gloria a Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Gloria al Señor. Venga lo que venga. Amén. Yo voy a mantenerme firme. Gloria a Dios. Como buen soldado de Cristo. Así soy. Amén. Un hijo de Dios. Está bien la persecución. Está bien el sacrificio. Porque estamos, hermanos, levantando un reino que no tendrá fin. Que jamás será destruido. Dice la palabra. Gloria a Dios, es el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No se turbe vuestro corazón, dijo Juan. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, está diciendo Pablo, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y a vosotros que sois atribulados, él dice o los invita, daros reposo con nosotros. Descansen, hermanos, pero en la fe. Sienten el reposo, amén, del Espíritu Santo en sus vidas. La paz de Dios, la paz completa que guardará, amén, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Estar quietos, amén, reposados, dijo, en medio de tantas cosas. Gloria a Dios. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí volverá, sí vendrá, amén. Él llevará a su iglesia preparada, lista, fiel, amén, que está velando y orando y esperando verlo. Y hará justicia en aquel día también, gloria al Señor. Tenemos que tener, hermanos, una vida comprometida con la causa de Cristo, sin preocuparnos y turbarnos por estos tiempos turbulentos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Usemos los talentos que hemos recibido a lo máximo mientras esperamos su venida. Él dijo, al que está trabajando, a que es fiel al final, que escuchará, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Para aquel que está trabajando, aquel que está sembrando, aquel que está cosechando. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No podemos estar distraídos por los afanes de esta vida. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que velar y esperar su venida. Dijo entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y él termina diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solo Él sabe. Amén. Nosotros no sabemos, no podemos, hermanos, preocuparnos por eso. Lo que sí sé es que ese día vendrá. Amén. Él vendrá, gloria a Dios, y Él hará justicia en aquel momento. Y yo sé qué me toca hacer y qué toca a la iglesia hacer. Gloria a Dios. Velando y orando. Dijo, dignos de escapar estas cosas y estar en pie delante de Jesús. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Haber llegado fiel allá, habiendo llegado con un testimonio de fidelidad. Amén. De haber cumplido con Dios. Gloria al Señor. De haber trabajado hasta el final. Como iniciamos, así terminaremos, hermanos, con la misma fuerza, la misma esperanza, velando, orando en todo tiempo. Y también tenemos que estar ocupados hasta que Él venga. Dijo, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Estén ocupados, estén trabajando, dijo, amén, hasta que venga, gloria al Señor. Manténganse ocupados, hermanos, gloria al Señor, fieles, fijos en la misión y el propósito que Dios nos ha dado. Pacientes, velando y esperando su venida. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Él está esperando que la cosecha. Amén. Él está esperando que reúnen las almas. Amén. Él está esperando que se llene su casa, como dijo Jesús. Amén. Ir y andar por las calles. Amén. Vaya, busca, amén, al cojo. Amén. Busca a ellos, el enfermo. Busca a todos y tráiganlos para que esté llena mi casa. Él quiere una cosecha. Amén. Gloria a Dios. Pero la actitud, amén, provocada por el engaño, gloria a Dios, y los ataques del maligno, es pereza, apatía, dejar de trabajar, dejar de preocupar, amén, por el crecimiento de la iglesia del reino del Señor Jesús. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando comienzan a confabular y a engañar y a revelar y a declarar, amén, y hacer sus predicciones y ahí argumentar sobre esto y lo otro, aquello, tú los miras ahí en la cara y yo estoy trabajando, amén, para ganar almas, gloria a Dios, y yo estoy trabajando para estar salvo también, y es lo único que me preocupa. Con toda autoridad dice la palabra de Dios, buenas obras dijo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Y termino con esta palabra de ánimo. Amén. No se turben, hermanos. No se turben. Gloria a Dios. No cambie su rutina. Amén. No es hora de flaquear. No es hora de distraernos. No es hora de mirar la persecución, el sufrimiento o los acontecimientos y reclamar a Dios o dudar de sus promesas o del propósito de edificar esta preciosa iglesia o la promesa de su venida. Ya no es hora, hermanos. Dice la palabra que tenemos que estar ocupados en el negocio de nuestro Padre, edificando la iglesia del Señor Jesús. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bien erguidos, paraditos, amén, fuertes, mirando. Él vendrá. Yo quiero estar listo y yo quiero alistar a lo más que se pueda, amén. Yo quiero estar listo y yo quiero tirar, amén, ahí la línea de salvavidas. Llegan, sálvense, entran, amén, a la iglesia. Gloria al Señor. Estén preparados porque Jesús viene pronto. Él viene para arrebatar a esta preciosa iglesia. Levanta su cabeza. Paraditos como soldaditos, amén, peleando la buena batalla de la fe, mirando porque nuestra redención está cerca. Está más cerca que nunca, mis hermanos. No se turben. Mirad que no os turbéis, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Siento el poder y la presencia del Espíritu Santo, que está fortaleciendo, que está confirmando ahora mismo, que está dando paz, que está dando fuerza, que está dando una nueva convicción a muchos ahora mismo, aún algunos que están aquí hoy. Manos a la obra, hermanos. Hombro a hombro, mano en mano, vamos a unirnos y vamos a trabajar. Vamos a edificar esta iglesia.
Jesús sabía lo que íbamos a sentir. En agosto del 2020, Él sabía exactamente la perturbación, la inquietud, la duda, la incertidumbre, la persecución, todo el sufrimiento. Él sabía y Él dijo: está quietos, siguen adelante, siguen trabajando. Dios está en control, Dios es soberano. Él está reuniendo una cosecha, Él está preparándose para sí una iglesia. Ayúdale, colabore con Jesús. No se turbe vuestro corazón, en el nombre de Jesús. Fuerza, hermanos, ánimo, que la paz de Dios los guarde en esta hora. Afírmense sobre la verdad de la palabra de Dios, bien paraditos en esta fundación de las promesas de Dios, en el nombre de Jesús. Eso es, adórale por un minutito, adórale. Recibe nuevas fuerzas, recibe una nueva visión. Siente el propósito y la misión que Dios te ha dado como hijo de Dios.